suma Sandra Ramos a la nota que vamos a hacer con el doctor Mariano Cheli, que es psicólogo. Mariano, ¿cómo le va? Buen día. Federico Bondurán y Sandra Ramos lo saludan en La Redonda. ¿Cómo anda? Buen día, Federico. Buen día, Sandra. Soy psicólogo, licenciado, ¿no, doctor? Licenciado, dije doctor Iser, tiene razón, tiene razón. Gracias por la corrección, porque estaba mal presentado. No, simplemente para no usurpar títulos, ¿viste? Sí, es verdad, Para es verdad. respetar a quienes son doctores y hoy se están jugando su profesión y sus horas en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. No, claro que sí. Además, ¿sabe? Le voy a explicar el porqué de la confusión, que probablemente usted lo podrá analizar mejor que yo. Acabamos de A hacer ver. una nota con el doctor Fabián Salvioli, que es abogado, que trabaja en la ONU y demás, y la verdad es Ajá. que fue una nota fuerte porque requería de mucha concentración, entonces me quedó el mote de doctor. Está bien, no hay problema. Bueno, como psicólogo, ¿está siendo usted muy consultado en estos 47 días que llevamos de cuarentena o está más tranquilo que normalmente? En realidad, la actividad del psicólogo ha tenido sus afectaciones en esta cuarentena porque es una de las actividades que sufrió las restricciones de atender del modo habitual. Sí, No están permitidos recibir pacientes en el consultorio. claro. El consultorio se trasladó a lo virtual. Atendemos de modo online a aquellos que nos adaptamos a esta modalidad y a aquellos pacientes que también han aceptado esta modalidad, teniendo un espacio de intimidad, teniendo un espacio de resguardo. No todos los pacientes tienen hoy por hoy en su casa un lugar aislado donde puedan hablar en la intimidad con su psicólogo. Así que ha sufrido sus modificaciones también, sus altas y sus bajas. Y Mariano, ¿la cuarentena aumentó el insomnio, los distintos trastornos del sueño? Es uno de los temas que más nos preocupan, ¿no? En estos momentos es uno de los temas que más consulta puede haber surgido dentro de los trastornos de ansiedad que esto despliega. El insomnio es uno de los temas que preocupa y es una de las manifestaciones que surgen dentro de este contexto. Son varias las manifestaciones que se presentan dentro de la cuarentena y manifestaciones que interpretamos como esperables. El insomnio en este contexto es esperable, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de insomnio? Hablamos cuando tardamos más de 30 minutos en dormirnos por la noche, tenemos despertares nocturnos, micros despertares de los cuales somos mucho más conscientes que antes, cuando nos cuesta volver a dormirnos nuevamente y vuelve a pasar más de 30 minutos, cuando este sueño resulta insuficiente y al otro día lo notamos, o cuando dormimos menos de 6 horas. Con estas características ya estamos hablando de insomnio. Bien, y esto de la modificación en los hábitos, del desorden en los hábitos, ¿aumenta, ayuda y colabora con el tema de dormir mal? Por supuesto, y afecta una función que es sumamente importante para nuestra vida. Piensen ustedes que pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo. Es una función sumamente importante en la que se producen muchísimos fenómenos en el organismo, dentro de los que podemos reconocer que nos relajamos, baja el umbral sensorial para desconectarnos del mundo, ¿no? Aparece un ritmo eléctrico diferente en nuestro cerebro y se dan distintas fases, ¿no? Una fase más profunda y una fase más superficial del sueño, por describirlo de un modo general. ¿Qué sucede en este momento? Al acostarnos tarde, varias noches, comenzamos a perder esa primera etapa del sueño, la etapa más profunda, y abunda más el sueño superficial, ese sueño en el que a lo mejor soñamos más y al otro día lo empezamos a notar porque se afecta nuestro ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? ¿No? Es aquello que acompaña y organiza a nuestro organismo en día y noche. Y por la mañana funcionan hormonas y neurotransmisores que nos avisan que comenzó el día, que nos predisponen a estar despiertos y a hacer actividades, del mismo modo que cuando baja el sol, nuestro cerebro recibe la orden de bajar el nivel de actividad y por eso se segregan algunas hormonas, entre ellas la melatonina, que es tan conocida, que es la inductora del sueño. Esto empieza a alterarse de modo tal que nuestros horarios se van corriendo o nuestro responder al otro día comienza a ser distinto.
Y es sumamente importante dormir bien, porque está relacionado con las funciones inmunes, está relacionado con las funciones endocrinas, con el aprendizaje, con la memoria, con la consolidación de recuerdos, con la actualización de recuerdos, con el fortalecimiento de nuestro cerebro a largo plazo. Un cerebro estresado va a tener menos probabilidades de reponerse ante una situación traumática o una situación de injuria cerebral. Licenciado, ¿y qué Mariano, hay? ¿y a eso Sí. se suma que el cerebro necesita tiempo para adaptarse a nuevas pautas ante el cambio de nuestros hábitos? Necesitamos tiempo todos, en realidad. Estamos en un momento donde parece que la cuarentena hay que aprovecharla. Han oído, han visto seguramente este lema, ¿no? Aprovechar. Este es un tiempo para aprovechar. Yo me pregunto, ¿para aprovechar qué? Porque el aprovechar una situación que irrumpe en nuestras vidas, que cambia nuestra calidad de vida, que nos amenaza, que nos plantea un desconcierto y una incertidumbre tal que eleva nuestro nivel de estrés y nuestra ansiedad, no es una situación muy propicia para el aprovechar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Aprovechar que todos los cursos que se venden, todas las tareas de ejercicios que se ofrecen por internet, probar todas las recetas, digamos, ese aprovechamiento, si se quiere, es tan singular, es tan particular, depende de la persona de tal modo que este tiempo para responder va a ser absolutamente subjetivo. Algunos estaremos más preparados y otros menos preparados para esta situación. Lo cierto es que hasta que no nos ocurre, cómo respondemos a una situación de este tamaño, una situación que podemos catalogar como traumática, porque es una situación que supera quizás nuestra capacidad de respuesta o lo que nosotros conocemos de nosotros mismos como recursos para dar respuesta a esta situación, ¿no? Ese modo de enfrentar este tiempo es absolutamente singular. Sí hay cosas comunes, sí, todos estamos sufriendo a lo mejor de insomnio, todos nos estamos sintiendo con miedo, frustrados, enojados, con cambios de humor, desorganizados, tristes. Dependerá si vivimos solos o acompañados, nos podemos sentir más desamparados, más desprotegidos. Es una amplia variedad de manifestaciones las que hoy en día se presentan y que podemos interpretar, insisto, como respuestas esperables en este contexto. Tal vez en otro las veríamos en el orden de lo patológico. Hoy son esperables. Licenciado, Por eso no. estamos hablando Sí, con el licenciado Mariano Chieli, que es sí. psicólogo. ¿Qué hay del tema del sedentarismo en plena cuarentena? ¿Por qué las personas que aún hacían, aún aquellas personas que tenían actividad física cuando la vida era normal, ahora caen en el sedentarismo? Bueno, por esto mismo que te decía, porque uno no sabe cómo va a responder a una situación que irrumpe, a una situación disruptiva, decimos los psicólogos, hasta que no ocurre. Podemos plantearnos, sí, yo en tal situación haría tal cosa. Ahora, cuando la situación ocurre, ahí surge lo que verdaderamente podemos, ¿no? Y está bien, y hay que permitírselo. Quizás la respuesta de esa persona sea esa, detenerse, esperar, ver lo que le pasa, ver lo que siente, que sería algo totalmente sano. Poder identificar las emociones por las que transcurrimos en este tiempo es lo que nos va a empezar a dar cierta respuesta, cierto conocimiento de nosotros mismos, como para empezar, si se quiere, algún tipo de acción. No está mal, aquel que era deportista y dejó de hacer deporte, bueno, le puede pasar y es esperable que le ocurra. Veremos de acá un tiempo si esto se instala, ¿no? O qué acción o qué conducta adquiere en el transcurso del tiempo. Por el momento es algo que le puede pasar. Sandra, ¿alguna consulta más? Sí, Hola. ¿Cuáles son los consejos, Mariano, para un buen descanso y recuperar el sueño? Está lo que se llama la higiene del sueño, ¿no? Que son pautas que a lo mejor parecen muy sencillas, muy comunes o vulgares, pero que sin embargo afectan considerablemente de un modo muy positivo en el buen dormir.
Hoy por hoy el trabajo se ha trasladado a nuestra casa, todas las actividades las hacemos desde nuestra casa, entonces muchas veces el dormitorio pasa a adquirir otras funciones, más allá de la del dormir. Sería importante que el dormitorio permanezca asociado al descanso, ¿no? Que no sea el lugar para trabajar, ni para escuchar música, ni para leer siquiera, que tenga que ver con el sueño, que sea un ambiente que tenga la temperatura y la luz adecuada, ¿no? Necesitamos tener la mayor interferencia de luz, la mayor interferencia del ruido. Debe evitarse también el consumo de alcohol, por ejemplo, que es algo que ha aumentado en este tiempo. El consumo de alcohol 2 horas antes de acostarse, si bien el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, reporta un sueño que no es reparador. Por eso no está bueno. Quizás nos baja en un primer momento, pero no nos aporta un buen descanso. Evitar bebidas o alimentos que sean muy ricos en cafeína, ¿no? Tratar de suspenderlos 6 horas antes del momento de dormir. No realizar ingestas copiosas. El fumar, que también se ha aumentado en este tiempo, y el consumir grandes cantidades de azúcares actúa como estimulante. No realizar siestas grandes, siestas que no sean más de 30 minutos, y lo posible en una franja temprana, ¿no? Que no dormir después de las 5 de la tarde. Mariano, es una tortura sí. todo esto, no se puede hacer nada. ¿Cómo? No se puede hacer nada, es una tortura, es el infierno. No, sí, se puede hacer un montón de cosas. Podés hacer actividad física que te ayuda a descargar la ansiedad y a conciliar mejor el sueño. Te podés dar una buena ducha antes de dormir, ¿no? Se pueden hacer un montón de cosas. No es que no. Sostener los hábitos y el ordenamiento en este momento es algo que lo tenemos que hacer de un modo mucho más consciente y mucho más voluntario. Pero actúa como un ordenador, porque no tenemos este ordenador externo que teníamos antes. No cumplimos con el horario laboral del mismo modo, no vamos a trabajar en el mismo lugar, digamos, está todo modificado. Entonces, esto que exteriormente nos ordenaba, debemos empezar a hacerlo nosotros, ¿no? Mariano, gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande y vamos a tratar de seguir los consejos, aunque, bueno, a algunas personas les guste tomar una copita de vino. Eso está bien, estamos hablando de excesos, Fernando, estamos hablando de excesos. Yo lo que quisiera dejar en claro que en esta situación hay muchas cuestiones que uno intenta hacer y termina saliendo lo que uno puede, ¿no? Y eso está bueno que seamos conscientes y que nos lo permitamos. Es una situación que tarde o temprano va a pasar, el tiempo transcurre independientemente de nosotros. Lo bueno estaría en poder no preocuparnos tanto por el futuro, sino por no dejar de proyectar un porvenir, que es ahí donde nosotros tenemos capacidad de acción, ¿no? En construir y tener una idea esperanzadora de un tiempo por venir, desde lo individual, para poblar ese mundo como escenario común que compartimos, pero desde la respuesta que cada uno pueda ir dando desde una actitud tal vez más resiliente o menos resiliente, pero sin perder de vista esta idea de esperanza que nos ancla en un porvenir. Bueno, interesante el mensaje del final como para que queden claro. Licenciado, gracias por su tiempo y sobre todo por sus conceptos profundos e interesantes. Muchas gracias a ustedes, un gusto hablar en esta mañana en Golpe de Suerte. Un abrazo, chau.